Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy vamos a viajar en el tiempo para desentrañar uno de los periodos más fascinantes y tensos de la historia moderna, la Guerra Fría. ¿Cómo es que el mundo, recién salido de la Segunda Guerra Mundial, se dividió en dos y vivió al borde del abismo nuclear durante casi medio siglo? Quédense conmigo y descubrámoslo juntos. Para entender la Guerra Fría, primero debemos retroceder a 1945. El mundo celebra el fin de la guerra, pero las semillas de un nuevo conflicto ya están sembradas. Los antiguos aliados Estados Unidos y la Unión Soviética emergen como las dos únicas superpotencias, pero tienen visiones del mundo completamente opuestas. Por un lado, Estados Unidos, con su sistema capitalista y democrático. Por otro, la Unión Soviética, defensora del comunismo y un sistema de partido único. Esta diferencia ideológica fundamental es el corazón de todo lo que vendrá después. El término Guerra Fría lo popularizó el escritor George Orwell y describe perfectamente la situación. Una confrontación constante, pero sin un enfrentamiento militar directo entre las dos superpotencias. ¿Por qué? Principalmente por una razón aterradora: las armas nucleares. Ambos países sabían que una guerra abierta significaría la destrucción mutua asegurada, un concepto que se conoció como MAD, por sus siglas en inglés. Así que, en lugar de luchar cara a cara, llevaron su rivalidad a otros campos. El primer gran escenario de esta tensión fue Europa. Winston Churchill, en un famoso discurso, habló de un telón de acero que había descendido sobre el continente, dividiendo la Europa occidental, aliada de Estados Unidos, de la Europa oriental, bajo la influencia soviética. Para contener la expansión del comunismo, Estados Unidos lanzó el Plan Marshall, un masivo programa de ayuda económica para reconstruir Europa occidental. La respuesta soviética fue el Comecon, su propia versión para el bloque del Este. El continente estaba oficialmente partido en dos. La tensión alcanzó su punto álgido en Alemania, y más concretamente en Berlín. La ciudad, aunque estaba en plena zona de ocupación soviética, también fue dividida entre los aliados. En 1948, Stalin intentó forzar la salida de las potencias occidentales, bloqueando todos los accesos terrestres a Berlín Oeste. La respuesta de Estados Unidos y sus aliados fue el Puente Aéreo de Berlín, una operación logística monumental que abasteció a la ciudad por aire durante casi un año. Fue la primera gran victoria moral para Occidente y demostró hasta dónde estaban dispuestos a llegar para no ceder terreno. Esta división se formalizó con la creación de alianzas militares. En 1949, Estados Unidos y sus aliados formaron la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, un pacto de defensa mutua. La Unión Soviética respondió en 1955 con la creación del Pacto de Varsovia, que unía a las naciones de Europa del Este bajo su mando militar. El mundo quedaba así estructurado en dos bloques antagónicos, y cualquier conflicto local corría el riesgo de escalar a una confrontación global. Pero la Guerra Fría no se libró solo en el campo político o militar. Una de las arenas más emocionantes fue la carrera espacial. Todo comenzó en 1957, cuando la Unión Soviética sorprendió al mundo lanzando el Sputnik, el primer satélite artificial. Fue un golpe enorme para el orgullo estadounidense. Los soviéticos siguieron adelante, enviando al primer ser vivo al espacio, la perra Laika, y luego al primer humano, Yuri Gagarin, en 1961. Parecía que la URSS estaba ganando la carrera. La respuesta de Estados Unidos fue la creación de la NASA y la famosa promesa del presidente John F. Kennedy de poner un hombre en la Luna antes de que terminara la década. Este desafío desató una inversión sin precedentes en ciencia y tecnología. Finalmente, en 1969, el mundo entero contuvo la respiración mientras Neil Armstrong daba un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. Estados Unidos había ganado la carrera a la Luna, en uno de los episodios más emblemáticos de toda la Guerra Fría. Sin embargo, no todo fue tan inspirador. La rivalidad también se manifestó en conflictos sangrientos en otras partes del mundo.
las llamadas guerras subsidiarias o proxy wars. Las dos superpotencias apoyaban a bandos opuestos en guerras civiles y conflictos regionales para expandir su influencia sin enfrentarse directamente. La Guerra de Corea en los años 50 fue el primer gran ejemplo, donde Estados Unidos y sus aliados lucharon contra las fuerzas norcoreanas apoyadas por China y la Unión Soviética. La guerra terminó en un punto muerto que ha dejado a la península coreana dividida hasta el día de hoy. Otro conflicto devastador fue la Guerra de Vietnam. Durante casi 20 años, Estados Unidos se involucró en una lucha brutal para evitar que Vietnam del Sur cayera en manos del comunismo norvietnamita, apoyado por la URSS y China. La guerra fue extremadamente impopular en casa, dividió a la sociedad estadounidense y terminó con la retirada de sus tropas y la unificación de Vietnam bajo el régimen comunista. Fue una derrota humillante para Estados Unidos y una lección sobre los límites de su poder militar. Pero el momento en que el mundo estuvo más cerca del apocalipsis nuclear fue en octubre de 1962, durante la crisis de los misiles de Cuba. La Unión Soviética, en secreto, comenzó a instalar misiles nucleares en Cuba, a solo 150 kilómetros de la costa de Florida, como respuesta a los misiles estadounidenses en Turquía. Cuando los aviones espía de UU descubrieron las instalaciones, el presidente Kennedy ordenó un bloqueo naval a la isla. Durante 13 días, el planeta entero estuvo en vilo, esperando ver si alguna de las dos potencias parpadeaba. Finalmente, tras intensas negociaciones secretas, Khrushchev acordó retirar los misiles a cambio de la promesa de Kennedy de no invadir Cuba y de retirar los misiles de Turquía. La humanidad había mirado al abismo y, por suerte, había retrocedido. La década de los 70 trajo un periodo de relativa calma, conocido como la détente o distensión. Ambas superpotencias, conscientes de los peligros y los costos de su rivalidad, firmaron tratados para limitar la cantidad de armas nucleares, como los acuerdos SALT. Parecía que la razón se imponía. Sin embargo, esta tregua fue breve. La invasión soviética de Afganistán en 1979 marcó el fin de la distensión y el inicio de lo que algunos llaman la Segunda Guerra Fría. En los años 80, con Ronald Reagan en la Casa Blanca, la retórica anticomunista se endureció. Reagan calificó a la Unión Soviética como el imperio del mal y lanzó una masiva modernización militar, incluyendo la controvertida Iniciativa de Defensa Estratégica, apodada Guerra de las Galaxias, un sistema de defensa espacial que amenazaba con romper el equilibrio nuclear. La URSS, con una economía estancada, luchaba por mantener el ritmo de este nuevo gasto armamentístico. Y aquí es donde la historia da un giro inesperado. En 1985, llegó al poder en la Unión Soviética un nuevo líder, Mikhail Gorbachev. Él entendió que el sistema soviético no podía seguir así. Para salvarlo, introdujo dos políticas revolucionarias. La Glasnost, que significaba apertura y transparencia, permitiendo más libertad de expresión, y la Perestroika, una reestructuración económica para introducir elementos de mercado. Estas reformas tuvieron consecuencias que ni el propio Gorbachev pudo prever. La Glasnost permitió que la gente de Europa del Este expresara su descontento acumulado durante décadas de opresión. En 1989, una ola de revoluciones pacíficas barrió el bloque comunista. Polonia, Hungría, Checoslovaquia. Una tras otra, las naciones se liberaron del control soviético. El momento culminante, el símbolo por excelencia del fin de la Guerra Fría, llegó el 9 de noviembre de 1989. Tras semanas de protestas masivas, el gobierno de Alemania Oriental anunció, casi por accidente, que sus ciudadanos podían cruzar libremente la frontera. Esa misma noche, miles de berlineses del este y del oeste se congregaron en el Muro de Berlín, esa cicatriz de hormigón que había dividido la ciudad durante 28 años, y comenzaron a derribarlo con sus propias manos. Las imágenes dieron la vuelta al mundo. Era el fin de una era. Con la caída del muro, el colapso de la Unión Soviética era inevitable.
Las repúblicas que la conformaban empezaron a declarar su independencia una tras otra. Finalmente, en la Navidad de 1991, Mikhail Gorbachev renunció como presidente de una Unión Soviética que, de hecho, ya no existía. La bandera roja con la hoz y el martillo fue arriada del Kremlin por última vez. Después de 45 años de tensión, espionaje, carreras armamentísticas y miedo, la Guerra Fría había terminado. Y así concluimos nuestro viaje por este periodo tan complejo. La Guerra Fría moldeó el mundo en el que vivimos hoy, desde las alianzas internacionales hasta el desarrollo tecnológico. Nos dejó lecciones sobre el peligro de la confrontación ideológica y el poder de la diplomacia, pero también sobre la capacidad de la gente para cambiar el curso de la historia. Espero que les haya gustado este recorrido. Si es así, no olviden darle a me gusta, compartirlo y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo. Dejen sus comentarios abajo contándome qué parte de la Guerra Fría les parece más interesante. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta pronto!